señor ingeniero Joan Reñar Toro, presidente de la Comisión de Inclusión Social y Congresista de la República, señores representantes de la Sociedad Nacional de Personas con Discapacidad y Familiares del Perú, que me acompañan en la mesa. Pero hoy, sobre todo, a cada uno de ustedes que han hecho el esfuerzo de llegar hasta este auditorio, quiero primero pedirles un aplauso para ustedes. Les traigo el saludo de la Sociedad Rusia. La Sociedad Rusia es una en medio de 24 organizaciones que hoy forman el colectivo macro llamado Sociedad Nacional de Personas con Discapacidad y Familiares del Perú. Y permítanme decirles, en mi opinión muy personal, que a partir del 30 de mayo hemos empezado a hacer historia. El 30 de mayo, 1000 personas con discapacidad caminaron las calles de Lima, rodaron las calles de Lima, hasta llegar al Congreso de la República para decirle al Congreso que queremos una nueva ley. Pero no queremos una nueva ley que sea una serie de declaraciones, una serie de buenas intenciones, sino queremos una ley que sea verdaderamente revolucionaria. Y a mí me ha dado gusto, en alguna conversación con el congresista Reynal, que tenemos el mismo concepto de lo que significa la revolución. La revolución es el cambio drástico y total. No son los medios con los que se logra ese cambio. Hoy día el medio para lograr ese cambio es dialogar, proponer. Hace muchos años, en un foro muy parecido a este, en el entonces Instituto Peruano de Seguridad Social, la doctora Adriana Rebaza, conocida por todos, dijo una frase que a mí se me quedó en el cielo. Hoy las personas con discapacidad han crecido de la protesta a la propuesta. Y eso es lo que hoy venimos a demostrar. Y venimos a demostrarlo en este que es una partecita de la gran casa del pueblo llamada Congreso de la República. Hacemos un foro aquí donde están los representantes de las organizaciones de personas con discapacidad verdaderamente organizadas. Y estamos las personas con discapacidad, y estamos el poder legislativo a través del presidente de su comisión. No necesitamos contratar un salón en una universidad privada para llamar a los expertos y analistas para hacer un foro. No es para que nos escuchen, sino para escucharlos a ustedes que se han convocado este foro. El tema que se me ha encomendado es observación a la Ley General de Personas con Discapacidad. Y les voy a confesar una incidencia que yo no sé, después de información de la sociedad me van a querer matar seguramente, y espero que no sea así. El título original de este tema era Observaciones del Poder Ejecutivo a la nueva Ley General. Pero ¿saben una cosa? Que el Poder Ejecutivo ponga sus observaciones. ¿Por qué nosotros tendríamos que hacerlo? Nosotros estamos aquí para exponer las observaciones que tenemos como organizaciones de personas con discapacidad a esta autógrafa de ley que fue aprobada por 106 votos del Congreso. 106 votos que hoy día debemos apreciar y valorar porque implican y significan la voluntad del Congreso de la República de legislar en favor de las personas con discapacidad. Quienes defienden en la autógrafa actual dicen que Cientista dice que también es apoyada por 120.000 firmas. Y nosotros recogemos el voto y decimos, cogemos esos 120.000 firmas. Porque esos son 120.000 personas que también dijeron queremos una nueva ley de discapacidad, pero no queremos una ley educativa, queremos una ley, como dice el eslogan del día de hoy, inclusiva, solidaria y efectiva. ¿Y qué significa inclusiva? ¿A quiénes debe incluir? Solamente por el hecho de ser la discapacidad, no se debe. Debe ser una ley que incluya a todas las discapacidades. Porque cada discapacidad tiene sus propios problemas. Las personas con discapacidad física tenemos un problema fundamental que se llama accesibilidad. Las personas con discapacidad visual tienen un problema fundamental que se llama educación. Y las personas con discapacidad intelectual tienen otro tipo de problemas. Pero hay un cuarto grupo del que nadie habla, los familiares. La Sociedad Nacional de Personas con Discapacidad y Familiares del Perú es la primera organización que está incluyendo la temática familiar dentro de este esquema. Y en ello también estamos pensando
al hacer estas propuestas. ¿Cuáles son las principales observaciones que nosotros, y aquí al decir nosotros, me refiero específicamente a la sociedad Roosevelt, tiene a esta ley y que hoy día también se las vamos a entregar a los congresistas a través de la Sociedad Nacional? Son muchas, pero voy a mencionar solamente 3 o 4 de ellas por factor tiempo. La primera observación es, ¿saben que una ley, cuando no define específicamente a quiénes va dirigida, es una ley que se puede fácilmente desviar? Esto ha pasado con la 27050, la actual Ley General de Personas con Discapacidad. Tiene una definición de discapacidad tan amplia que entra todo el mundo dentro de ella. Uno de los temas es el tema de la cuota de empleo. Hace 13 años se aprobó la cuota de empleo del 3% para personas con discapacidad en el sector público. El único ente del Estado que se ha acercado ligeramente a ese 3% es el Ministerio de Educación, que se acercó con 2.6. ¿Pero saben cómo llegó al 2.6? Porque incluyó personas con miopía, personas con diabetes, o personas a las que simplemente les faltaba un dedo. Así cualquiera cumple la ley. Esta nueva ley tiene que tener el criterio de gradualidad de la discapacidad. Establecer claramente la diferencia entre una persona con una deficiencia, una persona con una discapacidad y una persona con una discapacidad severa. ¿Y esto por qué? Porque es la única manera de poder tener programas de promoción para las personas con discapacidad, pero también tener programas de protección para las personas con discapacidad severa. Porque estas personas, señores, por más oportunidades que se les brinden, siempre van a tener el prejuicio de la sociedad y no van a ser incorporados por el mercado laboral. Esa es una realidad que ninguno de nosotros puede negar. Para ello se necesita programas de protección. Pero ¿cómo hacemos que una persona con una discapacidad leve no acceda a un programa social si la ley no define primero quién es una persona con discapacidad severa y quién es una persona simplemente con discapacidad? Aquí, hasta el interior de las organizaciones, tenemos una gran discusión. Porque decimos, ¿cómo lo medimos? Este no es un criterio médico, no es un criterio médico, no es un criterio social solamente, es una mezcla de ambos. Hace unos días investigaba cómo definen la discapacidad en España. Y es curioso, España tiene una legislación bastante buena en el tema de discapacidad y define en su ley de discapacidad, define lo que es la discapacidad y la discapacidad severa. Habrá que, en el momento de elaborar esta ley, esta nueva ley, de incluir los aportes de la sociedad civil, habrá que investigar un poco de lo que es la legislación comparada, para ver qué nos dicen legislaciones de otros países. Algunas serán aplicables, otras seguramente no. Una segunda observación es, señores, pregunto yo, ¿es la discapacidad un elemento sencillo, fácil de superar? Yo sé que seguramente muchos piensan que no, y la realidad es esta, no es un elemento sencillo de superar. Nosotros reconocemos y valoramos el esfuerzo que está haciendo el actual gobierno por llegar con programas sociales a las zonas más pobres del país y a las personas más pobres del país. Y reconocemos que este ministerio que se ha creado, que es el Ministerio de Inclusión de Desarrollo, de Inclusión Social, ha incluido criterios de focalización, es decir, criterios que identifican quiénes deben recibir los programas, pero no por mala voluntad, sino simplemente por desconocimiento, se olvidaron de un pequeño factor. La discapacidad es un factor en sí mismo. Si eres una persona con discapacidad severa, no importa la edad que tengas, no importa dónde vivas, vas a tener el problema del prejuicio, vas a tener el problema de la discriminación y muchas veces vas a tener el problema de los factores de entorno. Yo les cuento algo. Les cuento algo muy breve como experiencia personal. Hace unos años me tocó trabajar en una empresa en el distrito de San Miguel. Yo vivo en el distrito de San Miguel. Todos los días para ir a trabajar en esa empresa gastaba 14 a 15 soles de casa. Y yo ganaba 30 soles de hora. Es decir, la mitad de mi sueldo se iba solamente en pagar la movilidad, amén de lo que necesitaba pagar mi almuerzo. Es decir, no necesitas ser una persona mayor de 65 años
y está muy bien que las personas mayores de 65 años se les haya dado esta región. Pero una persona con discapacidad no tiene que llegar a los 65 años para llegar a la situación en la que se ve privado de la posibilidad de trabajar. Muchas veces una persona con discapacidad de 18 años, de 20 años, con su discapacidad ya está privada de ser absorbida por el mercado laboral. Esa es una segunda observación que esta ley debe contemplar. Colocar la discapacidad como un factor de focalización en sí mismo. El Ejecutivo nos lo está diciendo. Señores, la Convención dice incorporen a las personas con discapacidad a los programas de salud, a los programas de educación, a los programas alimentarios, a los programas de salubridad, incorporenlos. Ustedes, cada país con sus leyes, vean cómo los incorporan. En el Perú es muy sencillo hacerlo. Simplemente sería coordinar con el Ministerio de Distribución Social, de Desarrollo de Inclusión Social, para que uno de sus factores de focalización sea la discapacidad. ¿Saben que cuando hablamos de discapacidad severa, querer sumar de discapacidad severa en pobreza es como pegarle 2 veces a una persona? Es verdad, lamentablemente se tienen que establecer criterios de seguro. Es verdad que a una persona común y corriente, para que acceda a un programa, muchas veces esta persona va a tener que demostrar que está en pobreza. Pero para una persona con discapacidad, lo único que tendría que demostrar es que tiene una discapacidad severa. Eso ya de por sí, y se lo digo desde mi profesión, como psicólogo lo digo. Decirle a una persona, eres una persona con capacidades disminuidas, ya es golpearlo sobre encima. Y si encima le digo, aparte de ser una persona disminuida en sus capacidades, también es una persona extremadamente pobre, lo estoy golpeando sobre él. Es por eso que nuestra posición ha sido, es y será, la de que cuando hablamos de discapacidad severa, lo pongamos eso solamente como condicionante, sin agregarle ningún condicionante más. Cuando se hizo la remodelación del Instituto Nacional de Rehabilitación, el presidente Ollanta Humala dijo una frase que a mí me pareció genial. El mapa de la pobreza del Perú es una radiografía del Perú, pero cada día, dijo el presidente, me encuentro con la realidad de que el Perú no necesita una radiografía, sino una topografía, porque encuentra pobres en los lugares menos pensados. Miraflores es un distrito que sobre el papel es un distrito de altos ingresos, pero Miraflores tiene zonas donde hay personas con discapacidad severa, y las conozco, en condición de pobreza, y ellos, por el solo hecho de vivir en Miraflores, no tendrían acceso a estos programas sociales. La semana pasada, en la reunión de la Comisión de Inclusión Social, he escuchado a congresistas de provincia decir: mi provincia no está como una provincia del mapa de la pobreza, y mi provincia no tiene lugar a recibir programas sociales. Pobre la persona con discapacidad que vive en esa provincia. La discapacidad debe ser un factor. ¿Cómo no? El último tema, ya para terminar, muy rápidamente, el tema de los familiares. Señores, hay una frase que está muy de moda hoy día, que es la frase de deuda social. El Estado, en 100 años, desde que se dio la primera ley para personas con discapacidad, tiene una gran deuda social con los familiares. Si el ingeniero Márquez está aquí con nosotros, si el señor Aguilar nos acompaña, si el ingeniero Reinara nos acompaña, si Jorge Valdín nos acompaña, si yo estoy presente el día de hoy, es porque tuvimos una familia que nos sacó adelante, es porque tuvimos una familia que tomó el lugar del Estado y nos promovió, y nos ayudó, y nos protegió, y nos puso donde el Estado. Ha llegado el momento de pagar esta deuda social con los familiares de Perú. Les vamos a entregar también los documentos de nuestra propuesta a cada uno de ustedes, y luego, lo más importante, los vamos a escuchar a ustedes. Muchas gracias.